del presidente de la Asamblea y Delfonso Medina Romero se presentó ante el Consejo Distrital. Allí expuso una ponencia en la que argumenta los principales puntos por los que Riohacha y La Guajira deben apoyar los procesos de recuperación de la autonomía de la región Caribe. Se refiere a la formalización del proceso de la RAP y además se refiere a la nueva ley de regiones que hace trámite en el Congreso. El presidente de la Asamblea fue invitado por algunos concejales para exponer en sesión informal los argumentos que tiene La Guajira para apoyar las iniciativas legislativas que en el Congreso cursan con el fin de formalizar la RAP Caribe y la autonomía administrativa de las regiones. Medina Romero aprovechó el tema para exponer varios aspectos fundamentales que inciden en la actual situación del departamento de La Guajira. Temas como la autonomía y la inversión de los recursos de educación, salud y agua y saneamiento básico, así como el proceso de intervención de cada uno de estos sectores, fueron analizados por el presidente de la Asamblea, quien además entregó cifras y ejemplos de asuntos puntuales de La Guajira, como el desempleo, la desnutrición y la falta de inversión del Estado y de empresas privadas nacionales y extranjeras. Fue toda una disertación en la que el presidente de la Asamblea intentó poner a tono a los concejales y a la comunidad sobre las nuevas acciones que deben existir desde La Guajira para evitar que se siga coartando la libertad o la autonomía regional. Habló de varios aspectos, como le hemos informado, y asimismo ocupó un capítulo especial a temas como las potencialidades en energías alternativas con que cuenta La Guajira y la forma en la que ya se están gestando proyectos de índole nacional de los que no se habla en esta sección del país. El presidente de la Asamblea y Delfonso Medina Romero señaló que la presión que ejercen los medios de comunicación a nivel nacional impidió que la Duma demandara por inconstitucional el decreto que rige la intervención de los sectores de educación, salud y saneamiento básico. A esta intervención, Medina Romero le dedicó todo un capítulo especial y aseguró que la intervención no dará los resultados para mejorar los procesos en cada uno de estos sectores, dado que lo que se encuentra intervenido son recursos de destinación específica. Señaló que hay todo un acervo documental que comprueba que las intervenciones que tiene el departamento desde el año 2017 no han dado ningún fruto y no atacan los problemas por los cuales fue decretada la intervención. Con cifras exactas, procedimientos precisos y análisis de los resultados de cada área, el presidente de la Asamblea señaló que este proceso de intervención fue una cortina de humo para bajarle el tono a problemas más escandalosos y más vergonzosos que enfrenta el país. Estos son apartes de la intervención del presidente de la Asamblea y Delfonso Medina Romero en el Consejo Distrital de Riohacha. Empiezo por agradecerles la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas apreciaciones que desde la Asamblea venimos teniendo como una agenda y queremos con toda la humildad del caso compartirla porque entendemos que es nuestra responsabilidad hacerlo. Lo decía el concejal Aloyma Miranda en su excelente disertación, que hay que liderar unos procesos y aquí en La Guajira se hace necesario liderar varios procesos. Yo comenzaría por decirle que la presencia acá es básicamente para compartir con ustedes decisiones políticas administrativas que ha tomado la Asamblea de La Guajira. En eso creo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad compartirla con toda la comunidad y principalmente con el Consejo Distrital de Riohacha, que le debemos explicaciones a ustedes para que podamos emprender una agenda en donde coincidamos, la agenda del Consejo Distrital que marca la pauta de los consejos en La Guajira con la de la Asamblea. En ese sentido, yo quiero referirme a un primer punto. El primer punto es la intervención que sobre La Guajira ha venido desde el 26 de mayo del 2015, cuando se sacó el decreto 1068. Ha sido una intervención que, acojo las palabras de Aloyma, que no ha tenido el impacto que se pregonó y no lo va a tener. En ese sentido, quiero informarles que la Asamblea de La Guajira acaba de darle facultades a la señora gobernadora encargada, excluyendo de esas facultades la de esos tres sectores.
y se preguntarán las razones jurídicas, político-administrativas por las cuales la Asamblea lo hizo. Tenemos que irnos a un poquito de historia para tener las consideraciones muy presentes por las cuales el gobierno nacional asumió las funciones en los tres sectores intervenidos. Y para no profundizar mucho, recordemos una de las más importantes, o dos de ellas, que fueron las que hicieron revuelo. La primera de ellas es que el gobierno nacional intervenía al departamento de La Guajira en estos tres sectores principalmente porque estaba administrado por funcionarios corruptos. Eso fue lo que se vendió, eso fue lo que justificó el gobierno nacional en los medios. ¿Por qué lo hacía? Lo hacía el gobierno nacional porque ellos sabían lo que le corría pierna arriba, el alacrán que les iba a picar, y tenían ya casi que ahí a portas de que le reventaran unos escándalos como el escándalo de Odebrecht. Necesitaba el gobierno nacional un chivo expiatorio para poder indicarle a ese ente territorial pues el foco de la corrupción. Yo lo he venido pregonando y estadísticamente hemos podido demostrar que La Guajira no puede ni tiene cómo ser la meca de la corrupción por un hecho ineludible, un hecho que no es invisible para nadie que pueda analizar, y es que primero, este país llamado Colombia es un país que está centralizado en todo, hasta en la corrupción está centralizada. ¿Por qué? Porque sus hechos administrativos de toma de decisión están en Bogotá, están en el gobierno central, tanto así que la Auditoría Nacional en el último informe que ellos han rendido, han dicho que el gobierno central ejecuta el 50% de las contrataciones que se hacen en este país. Y si analizamos cómo participa el departamento de La Guajira, no tenemos ni siquiera una participación del 2%. Entonces uno matemáticamente aquí casi que con un lenguaje campesino podemos decir, en donde hay más contratación debe haber más corrupción, si estamos inmersos en un país que la Fundación Transparencia Internacional ha calificado en el puesto 183 de 190 países que ha calificado. Ese deshonroso lugar, he dicho siempre, no se lo ocasiona a Colombia, el departamento de La Guajira, que repito, tiene apenas una participación que no alcanza el 2% en las decisiones contractuales que generan corrupción en este país. Esa es la medición que nadie ha podido refutarnos, y yo quiero que los guajiros, empezando por nuestro consejo, nos apropiemos de esas estadísticas para que a nosotros nos puedan decir que todo lo que ha ocurrido en Colombia no ha sido originado por guajiros. Los guajiros no hemos estado en Odebrecht, no hay un solo guajiro allí hasta hoy en día metido. Los guajiros no hemos estado en los escándalos de la calle 26, los guajiros no hemos estado en los escándalos de las ambulancias en Bogotá y tantos otros, Reficar y tantas otras, la Ruta del Sol, todos esos escándalos. Entonces yo creo que en ese sentido vuelvo a decir de que hemos sido estigmatizados por una prensa que está pagada por la pauta oficial, y en la pauta oficial tienen que incluir lo que al gobierno nacional le convenga. Ellos le han hecho el mandado buscando el chivo expiatorio, y quién más que el departamento de La Guajira, que entre otras cosas lo han sumido en una desarticulación de sus entidades. Hay una poca ejecutoriedad de sus recursos, y ese era el segundo tema que ellos argumentaban para intervenirlo. Y yo les quiero dar un dato a ustedes. Allí en ese decreto y en los reglamentarios está estipulado que la intervención del departamento de La Guajira se hace, por ejemplo, en agua potable, porque no habíamos ejecutado los recursos de agua potable del SGP. Ahí tenemos la muestra más grande de que nada de esas intervenciones han corregido en el sector de agua
ese argumento con el cual nos intervinieron. Les doy este dato: 56.000 millones reposan en las cuentas de SGP que le pertenecen al departamento de La Guajira y a sus municipios, porque estos son recursos destinados más que todo a agua potable y alcantarillado de las zonas rurales, y no se ha ejecutado. Al día de hoy, que el 26 de mayo le celebramos los 2 años al decreto 1068, no se ha ejecutado de esos recursos, concejal Pérez, un solo peso. Un solo peso. No ha habido en la ventanilla única del Ministerio de Vivienda y Agua Potable un solo proyecto presentado por la Administración Temporal de Agua Potable para que esos recursos puedan ejecutarse. Y si nosotros vemos y analizamos lo que venía sucediendo, teníamos que en años anteriores a la intervención se habían ejecutado con esos recursos más de 12 proyectos en el departamento de La Guajira. Entonces podemos fácilmente con estadísticas demostrarle que la intervención en ese sector al que me estoy refiriendo ahorita ha sido una intervención para atajar los recursos. Ahí sí, cero ejecución. Yo quiero hacer una claridad porque a veces somos muy susceptibles, y lo decía aquí Aloima también, de señalamientos, y nos parcializamos creyendo que esto lo hacemos por señalar a alguien, que allí bajo esa dirección en la administración temporal está una Guajira de excelentes calidades, la doctora Zoraida Salcedo, a quien debo resaltar todo su empeño que ha hecho para esto, pero las decisiones que se han tenido que tomar allí no han sido decisiones que ha podido ella poner en práctica, porque se ha encontrado con la talanquera burocrática del gobierno nacional, que tiene otros intereses en otros proyectos más significativos. Entonces, les decía que la Asamblea de La Guajira tomó la decisión de no incluir dentro de las facultades esos sectores por varias razones también de tipo legal. Aparte de estas que acabo de señalarle, de tipo de la ejecución, hay unas más interesantes todavía de tipo legal. Y le hago una pequeña y breve historia. En marzo del año 2016, después de expedido el decreto de intervención de La Guajira, la Asamblea, y la tengo para que cualquiera de los concejales que quiera la conozca, se dio a la tarea de estructurar una demanda de inconstitucionalidad de ese decreto. La tenemos los fundamentos, y los fundamentos legales son que ese decreto es violatorio principalmente de la autonomía territorial. Y otro elemento que está pasando y le sucede a ustedes, sucede que los consejos de los municipios, como el distrito de Riohacha, que es un distrito autónomo y certificado, entre otras cosas, en educación, por decirlo así, le estamos entregando las facultades al alcalde o a los alcaldes encargados. Nosotros allá en la Asamblea, a las gobernadoras, a la gobernadora encargada o a los gobernadores encargados que hemos tenido, y se inventaron entonces el esperpento jurídico de que, como no podían sacar del presupuesto nacional los recursos que estaban asignados a este departamento dentro del presupuesto, que entre otras cosas es aprobado por el Congreso, entonces se hallaron y inventaron una fórmula de que ellos podían tomar de los consejos los acuerdos y de las asambleas las ordenanzas para trasladárselas a los administradores. No, la verdad es que eso es totalmente ilegal. Esos actos que ellos han hecho son totalmente ilegales, y se preguntarán, ¿y por qué no se presentó la demanda por parte de la Asamblea? Por una razón de tipo político, porque nosotros, los concejales y los diputados, podemos aprobar y objetar, sobre todo objetar, nuestros actos administrativos, que son los acuerdos tratándose de consejo, y las ordenanzas tratándose de las asambleas, también no solamente por tipo legal, sino por conveniencia política. Esta demanda nosotros no la incoamos por asuntos de conveniencia política. Le dije al principio que una de las razones que esgrimieron para poder intervenir a La Guajira era la razón de la corrupción
y la poca transparencia en la ejecución de los recursos por parte de los funcionarios de La Guajira y también de quienes habíamos elegido aquí democráticamente como alcalde y gobernadores, como gobernador y como alcalde de este departamento. Y allí entonces quedaba consignado que si la Asamblea de La Guajira incoaba en ese momento esa demanda, lo que los grandes medios iban a decirnos es que nosotros, los diputados, estábamos en contra de la intervención, era porque no queríamos que La Guajira saliera de ese lugar horroroso de la poca transparencia y de la corrupción, y que nosotros conectábamos con esos actos que habían empobrecido y que causaban la muerte de muchos niños, que fue el boom mediático que se vendió para esa intervención. Y allí optamos, yo diría que en una posición inteligente, de dejar que el tiempo nos diera la razón. Y estimados concejales del distrito de Riohacha, hoy el tiempo nos está dando la razón, y aquí ustedes lo esgrimían con todo fundamento. No hay avance en ninguno de los sectores que el gobierno nacional ha intervenido. Entonces no podíamos demandar, porque sabemos que tenemos toda la certeza jurídica para que en caso de que esa demanda se hubiera impetrado, hubiesen anulado esos decretos, pero hubiéramos quedado entonces a nivel nacional diciendo que el gobierno nacional trató de salvar a los niños de La Guajira, que no siguieran muriéndose, y que los diputados de La Guajira, los concejales, con referencia a ustedes que son distrito que está certificado, no quisieron que el gobierno nacional interviniera. Hoy en día tenemos todos los elementos para poder exigir políticamente, porque nosotros actuamos políticamente dentro de nuestros actos, que son las ordenanzas por medio de las cuales nosotros nos pronunciamos, que no hay razones válidas para que el departamento de La Guajira esté intervenido, máxime cuando la intervención se justificaba en el avance y en la solución de los problemas que hoy en día se agravan. Y yo les traigo un dato. Ustedes quizás han visto últimamente ya los informes del DANE. Por ejemplo, en pobreza extrema, mientras los demás departamentos de Colombia aminoran, decrecen en la pobreza extrema, este departamento nuestro de La Guajira aumenta en esos índices de pobreza extrema. Mientras los demás departamentos, y esto también es dato del DANE, están aumentando los cupos de empleo formales, el departamento de La Guajira sale, sobre todo esta ciudad de Riohacha, que es el eje administrativo de este departamento, con un 66.5% como una de las ciudades que está en punta de los empleos informales. Empleos informales son aquellos que no generan ninguna prestaciones sociales, sino que son las actividades del rebusque. Es decir, que la gente nuestra que está en capacidad laboral vive del rebusque en el 66.5%. Estos datos son contrarios a los avances de otros departamentos. Esto nos lleva a concluir estadísticamente que nosotros, frente a los avances que deberíamos tener, en vez de haberlo, hemos decrecido. Son estas razones que me llevan a mí en nombre de la Asamblea, compartir con ustedes y pedirles respetuosamente que analicen ustedes también como concejales, respetando la autonomía de cada uno de ustedes en su voto y en su conciencia también, la manera como enfrentar estas nuevas facultades para las cuales ustedes fueron convocados, y que nosotros hemos dicho que debemos tener unos pronunciamientos políticos, porque, repito, nosotros nos pronunciamos en nuestras ordenanzas políticamente, lo mismo lo hacen ustedes en sus proyectos cuando aprueban los acuerdos. Y creo que es conveniente decirle al gobierno nacional que de qué nos sirve a nosotros una intervención cuando lo que han intervenido allí son los recursos de inversión. Y quiero aclararle esto. Mire, el gobierno nacional hizo toda la baraca de que intervenía La Guajira en más o menos 850.000 millones de pesos. Y esos 850.000 millones de pesos que intervenía la nación al departamento de La Guajira, ya le dije que eran recursos presupuestados
en el presupuesto nacional, que el día que ellos tuvieran facultades del Senado para ejecutarlo, sí podían mandar a una persona a ejecutarlo, pero no como hacen ahora, que toman las facultades de los consejos y de las asambleas para que unos particulares ejecuten esos recursos. Miren, ustedes los concejales no tienen la manera, ni nosotros los diputados, de hacerle un debate político a quienes están ejecutando los recursos con las facultades que nosotros estamos otorgando. No hay la manera, no hay la manera. Y tampoco podemos olvidar que en Colombia existe el equilibrio de poderes. Nosotros somos un poder, los consejos, las asambleas, somos un poder, el poder legislativo, y le hacemos control político al poder ejecutivo, que es el que ejecuta, pues, y contrata con las facultades que la Constitución nos ha dado a nosotros, a ustedes en el 315 y a nosotros en el artículo 300 de la Constitución. Mas sin embargo, el híbrido que hay es que estamos entregando esas facultades, pero más sin embargo nadie nos puede responder a nosotros, porque ellos no son sujetos de subordinación, ni por el contrario son sujetos de observaciones o de críticas o debates que puedan hacerle los consejos y la asamblea. Entonces estamos frente a unas situaciones que a uno de verdad le incomodan, y yo creo que llegó el momento de que los consejos de los tres municipios, principalmente Uribia, Maicao y Riohacha, puedan entrar a analizar qué hacemos junto a la Asamblea de La Guajira frente a ese tema de las intervenciones en los diferentes sectores. Y le decía, ¿cómo se distribuyeron esos recursos de los 825.000 millones de pesos? Mire, la mayoría de esos recursos, más o menos el 85% de esos recursos, ¿sabe para qué son? Los recursos de SGP que nos intervinieron son recursos para pagarle las mesadas a los docentes y a los administrativos. Riohacha tiene más o menos 1.200 docentes y tiene como 223 administrativos. Esa plata es la plata con la que se le pagan los sueldos a ellos. ¿Qué corrupción puede haber en pagarle la nómina a un profesor? Yo creo que cada profesor aquí en el distrito de Riohacha, por hablar en particular de donde estamos hoy, sabe cuánto le debe venir, qué descuento le deben hacer, cuánto se gana en su prima, cuánto son su prima de vacaciones y todo las extras o los días que ellos laboran. Eso nadie le va a echar cuento a ellos. Y esos fueron los recursos que intervinieron, porque esos recursos, entre otras cosas, hubiera sido bueno que hubieran intervenido si fueran recursos de inversión. Es decir, allí sí estaba conectado el argumento de las consideraciones de ese decreto, de decir que a La Guajira le habían intervenido los recursos con los que se contrataban, y con esos contratos se generaban unos actos de corrupción, pero no enumerarlos así generalmente, sino decirlo. A mí me gustaría que los periodistas que están fletados por las pautas del gobierno nacional señalaran que aquí en La Guajira hubo un escándalo, que no le pagaron a los docentes, o que un alcalde se apropió, un secretario de educación se apropió de los recursos de la nómina de los docentes, y están los docentes con algunas deudas que se originaron en un desfalco de una actividad ilícita de un administrador o funcionario público. Esos escándalos no lo hay en La Guajira. Sin embargo, creo que en otras partes sí lo han habido. Es decir, que allí le quitamos razones de peso a esos argumentos por los cuales los guajiros fuimos intervenidos en el sector de educación. Máxime cuando tenemos también un antecedente de que Maicao, cuando lo intervinieron, era un municipio que iba rumbo a la certificación en educación en todo su proceso, y Riohacha caminaba también en ese sentido. Y además, lo de fondo es que esos actos de observaciones que había, que sí las hay y hay que reconocerlo, eran actos que se podían corregir mediante la suscripción de convenios de mejoramiento, que es lo que se hace. Porque yo diría, ¿por qué no intervinieron a Bogotá cuando Bogotá se la comió la corrupción del carrusel de la contratación? Un escándalo a nivel mundial. ¿Por qué no han intervenido otros departamentos, que Córdoba con escándalo de salud y de otra cosa? No, el gobierno nacional necesitaba un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio era La Guajira. Tanto así
que hoy en día que estamos en proceso político, ustedes lo han escuchado y no quiero mencionar aquí los candidatos para no herir susceptibilidades, porque hay que respetar la predilección que tenemos cada uno por alguno de los candidatos en contienda, pero hay un candidato que utiliza en la intervención de La Guajira y las denuncias de los escándalos que supuestamente ellos denunciaron y que vinieron a corregir para señalar a los guajiros como delincuentes, y que ese partido como tal merece ser el partido que lidere o que ondea aquí en Colombia la bandera de la corrupción, porque ellos atacaron y pusieron presos hasta sus mismos compartidarios y señalan a La Guajira, pero no hacen el análisis profundo de que este sistema de La Guajira no es un sistema alejado del sistema nacional, en donde quienes estaban aquí eran amigos de los que estaban allá, y los que estaban allá eran los que estaban haciendo los grandes negocios, y los guajiros, amigos de ellos, yo he dicho que eran los robacalderos frente a la mega corrupción que ellos tenían allá en Bogotá y que siguen queriendo tener aquí, pero a costa de señalar que hay unos que deben ir presos y otros deben estar ondeando la bandera de la dignidad, la bandera de la transparencia, cuando si se hiciera un análisis a fondo, eso no fuera así. Entonces, he venido a decirle eso. En el otro punto me obliga el concejal Aloima a meterme en un tema que también la Asamblea está liderando. Es el tema de la RAD, un tema de integración. Hoy en Bogotá, en el Congreso, se estará dando un debate donde se van a tratar dos temas interesantes de la RAD. Sucede que la Constitución del 91 no ahondó en la financiación de la RAD, y hoy el cuello de botella que tenemos para poder hacer una RAD como un ente planificador de un territorio en Colombia, incluido el Caribe, es la poca capacidad financiera que no le dio la Constitución. Ese tema hoy va a ser tratado para poderle dar autonomía financiera a la RAD, pero que sea una autonomía con dependencia del presupuesto nacional, y que no sea una autonomía financiera que vaya a chocar con los míseros presupuestos de estos 8 departamentos, que comparados con los otros de Colombia tenemos una participación mucho menor en el presupuesto nacional. El segundo punto que se va a tratar allí en el Congreso, referente a la RAD, es la definición de las regiones en Colombia, no solamente para el Caribe, porque algunos han pensado que están tratando la RAD Caribe. No, es una legislación genérica de la Constitución, de ese articulado, creo que es el 286 de la Constitución, que no definió tampoco lo que se refiere a qué es una región en Colombia y cómo se entiende y quién la integra. Yo tendría que decirle, referente a eso, que tenemos toda la razón en vivir prevenidos los guajiros. A los guajiros nos ha ido siempre en las asociaciones como a perro en misa. Y dice un amigo mío, muy conocido aquí en La Guajira, que Aloima sabrá quién es, que las sociedades no son malas, malos son los socios, dice él, un exconcejal de acá. Y eso ha pasado con La Guajira, que en La Guajira hemos sido y somos buenos socios, y tenemos la prevención de que en este momento esta nueva asociación, porque la RAD no es más que una asociación de departamentos, ha habido la prevención de que la RAD va a usurpar funciones de los departamentos, que los departamentos van a desaparecer, que por ende los municipios perderán su autonomía y su capacidad. No, al contrario, lo que estamos tratando es que el departamento de La Guajira, por ejemplo, con la intervención que se ha hecho de este departamento, se ha golpeado la autonomía de esta región del país. Quitarle al alcalde elegido democráticamente y al gobernador o gobernadora elegida democráticamente las funciones que la Constitución le da, es recortarle las facultades de autonomía territorial que reposan en 3 sectores, que son la autonomía administrativa, la autonomía financiera y la autonomía política que tiene un alcalde o un gobernador elegido democráticamente, porque su mandato emana del constituyente primario, que es la máxima autoridad. Es que aquí se ha entendido en Colombia que la máxima autoridad es el presidente. No, la máxima autoridad es el constituyente primario,
que es el ciudadano común y corriente. Por eso tenemos, inclusive, tenemos cómo presentar a través de firmas modificaciones o actos legislativos. Eso nos lo da la Constitución. Entonces quería decirle que hemos tenido como que esa prevención y nos asusta a mucho el que el Atlántico esté liderando este proceso. Yo he venido diciendo que no debemos asustarnos ante la asociación que debemos hacer. A La Guajira le ha ido mal en los últimos años, sobre todo en los últimos 16 años, y no lo digo yo por quererlo decir, lo dicen Rafa Pérez, los índices de pobreza, los índices de analfabetismo, los índices de empleo informal que La Guajira está teniendo. Eso es lo que lo dice. Los guajiros somos más pobres que hace 16 años y en cada estadística estamos siendo más pobres. Entonces debemos sacar la conclusión que no ha habido avance en La Guajira y no hemos tenido oportunidad de asociarnos para ser escuchados. Y un dato que le quiero dar aquí un poco marginal: la gobernadora Tania Buitrago González nos comentaba a nosotros los diputados que la semana antes pasada en Barranquilla el presidente citó a los gobernadores de la costa para rendir un informe de las inversiones en infraestructura en la costa. Y ellos se les salieron las lágrimas cuando vieron que en los demás departamentos, a excepción de este nuestro, las inversiones en infraestructura fueron por billones de pesos. Y el departamento de La Guajira no tiene un solo peso invertido, tanto así que para contentar a los guajiros que estaban allí, los alcaldes inclusive se salieron, la gente del ANI, de la infraestructura en el país, lo que dijeron fue que había una inversión importante en el departamento de La Guajira, y se imaginan ustedes cuál era, la de la concesión del aeropuerto Almirante París. Esa es la gran inversión que tienen ellos metida como la gran obra de infraestructura que en los 8 años del gobierno de Santos se hizo en La Guajira. Entonces esos son los datos que nos llevan a nosotros a hacernos una reflexión, mis queridos concejales, de que nosotros debemos buscar la manera de poder aunar esfuerzos para presentar propuestas al gobierno nacional que no nos vayan a quitar la autoridad moral que nosotros tenemos, que nos las han querido bajar, aduciendo que las propuestas nuestras son propuestas que llevan implícitos los actos de intransparencia y de corrupción. No, hagamos una propuesta quitando y pidiéndole a ellos que en primera instancia sea respetado este departamento de su dignidad. A los guajiros todos nos colgaron el cartelito de corrupto. A los guajiros todos la fiscalía vino y casi que todo el que se creía que había administrado, todo el que había administrado en La Guajira se creía como un pendiente y los metieron debajo de la cama. Aquí todos los guajiros que fueron gobernadores, que fueron alcaldes, que fueron secretarios, estaban escondidos de bajo perfil. Por eso muchos reclaman, ¿y por qué no se ha alzado la voz aquí en La Guajira para reclamar a nombre de La Guajira? Es que quienes deberían responder por sus actos no lo han hecho con el temor personal. Cada quien es dueño de su propio miedo, de que si alza la voz y se pone a pelear con una fiscalía politizada en este país, terminan llevándose. Eso es lo que ha pasado, y esa es la temorización que hemos tenido los guajiros para poder defender, pero ganas han habido de muchos guajiros. Por ejemplo, yo que atrevidamente me he tomado alguna vocería, me encuentro con muchos de ellos y en privado me dicen, es que eso no es así como lo está diciendo Caracol, como lo está diciendo RCN o como lo dice Julio Sánchez Cristo en la W. Eso no son las razones, y muchos de los elementos que hemos podido traer como argumento de defensa son argumentos que los tienen quienes han administrado. Eso es una cuestión que quien lo ha vivido lo conoce, pero hemos tenido que los guajiros no hemos podido ser escuchados en la otra versión de lo que aquí pasa. Y la otra versión es que La Guajira ha sido un departamento sacado totalmente de la agenda presupuestal de la nación. Totalmente. Nunca hemos figurado con un proyecto, y los ejemplos son estos. La Guajira no ha tenido en toda su historia un COMPES con recursos frescos para invertirlo. Al contrario, Rafa, de lo que pasó en el Catatumbo, tú
tú te acuerdas, con esa región conflictiva, que entre otras cosas, ahorita en este momento hay paros en el Catatumbo y el Catatumbo está ardiendo nuevamente allá en Santander. Y cuando hicieron el paro del Catatumbo, porque habían el paro de los cocaleros, el paro de los agricultores del Catatumbo, que es una región muy productiva del norte de Santander, el gobierno de Santos hizo un COMPE con ellos de 1.700.000 millones de pesos de recursos nuevos, no de recursos de la gobernación de Santander ni de la alcaldía de Cúcuta, no, eran recursos nuevos. Y aquí en La Guajira, el único COMPES que han hecho fue el COMPES, y mírenlo la historia, el COMPE para apropiar los recursos de venta del Cerrejón, de la participación que nos tocaba a nosotros, para apropiárselo a la represa de Ranchería, que era la participación que el departamento, además de su regalía, hizo para esta obra, que es un elefante blanco, porque no presta los servicios. Ese es el único COMPE que ha habido. Aquí no ha habido un contrato plan, de los famosos contratos plan que hicieron, en donde es todos ponen, los municipios y los departamentos. Para La Guajira no ha habido uno solo. Entonces esos son los argumentos que uno tiene que tener muy presente para poderle decir al gobierno, dígame dónde ha habido una partida destinada a atacar la desnutrición y la muerte de nuestros niños que se han robado los alcaldes y los gobernadores. Usted no encuentra, señores concejales, una sola partida en el gobierno nacional, a diferencia de las partidas del ICBF, que es una política obligatoria. El ICBF fue constituido para poder socorrer a los infantes, sobre todo a los de 0 a 5 años. Eso no es un favor, es una política nacional. Pero aquí no ha habido una partida que digan, no, es que la desnutrición en La Guajira fue a causa de que el gobierno nacional implementó billones de pesos para atacar el flagelo de la desnutrición, y un gobernador fulano de tal, porque entre otras cosas hay que identificarlo también, porque los delitos penales tienen que individualizarse, se la robó o la invirtió mal. No la ha habido, ni la hay todavía. Y principalmente porque ellos se olvidan, y es otro dato que tenemos que tener en cuenta, que la causa originaria de la muerte y la desnutrición de nuestros niños no es la falta de alimentos sólidos. La principal causa es la falta de agua potable para esos niños. Esa es la principal causa de muerte de estos niños. Y aquí en La Guajira todavía nosotros celebramos inversiones hechas en el gobierno de Rojas Pinilla en los años 50 de los molinos de viento, y ustedes no encuentran, señores concejales, una intervención de la nación a decir que, aparte de esa innovación, porque eso fue innovador, el utilizar la energía eólica para poder abastecer de agua a territorios desconectados y dispersos del departamento de La Guajira, usted no encuentra otra política de gobierno que pueda decir que ha atacado eso. Pero principalmente quiero decirle este dato. Mire, ¿sabe cuál es la causa de que nuestros niños en La Guajira se mueran por desnutrición? Es la falta de empleo de sus papás. No hay padre que, habiendo ganado un salario, deje morir a sus hijos de hambre. Esa es una cuestión natural. Usted no necesita tener datos estadísticos para comprender que la mayoría de esos niños que mueren son niños de padres que están en una pobreza extrema. Un dato que les doy también: salió allí un estudio de Mauricio Ramírez, el secretario de Planeación. ¿Saben cuál es la pobreza multidimensional que tiene este departamento de La Guajira en uno de sus municipios? ¿A cuánto llega? En Manaure, el 84% de los habitantes de la zona rural de este municipio están en pobreza extrema. La pobreza multidimensional, que es la pobreza aquella donde no tienen casa, donde si tienen casa no tienen piso, si tienen casa, su techo son techos de unos materiales que le producen enfermedades, las paredes son de barro. Eso es el 84% que se registra en Manaure. Esa cifra no la encuentran ustedes en ninguna otra parte de esta nación llamada Colombia. La encontramos aquí, pero esos datos no salen en la prensa. Esos datos no los habla el gobierno nacional, sino que aquí solamente se dice de que los guajiros son unos corruptos, que los guajiros dejaron morir a los niños,
cuando, entre otras cosas, no es ni obligación de los gobernadores ni de los alcaldes atender a la primera infancia. Esa obligación está en cabeza del gobierno nacional a través del ICBF. Los gobernadores y los alcaldes coadyuvan, como lo dice la Constitución, porque tenemos los poderes que trabajar armónicamente. Pero eso no es, y usted busque la Constitución para que vea si encuentra allí de que a los gobernadores o a las asambleas o a los consejos le encargan directamente la atención de la primera infancia aquí en Colombia. No, eso no lo hay. Pero sin embargo a los guajiros sí nos han encarcelado y nos han metido presos, diciéndonos que nos adjudican los hechos de muerte y de corrupción de los niños. Han habido casos en donde hemos dado papaya también, hay que reconocerlo, pero esto no es lo general, esto no es sino casos particulares. Entonces quería venir a compartir aquí con ustedes esto en la energía eólica. Creo que el departamento tiene una oportunidad y les dejo este mensaje a ustedes, los concejales, muy respetuosamente. Hay un acto bien importante que a ustedes, toda la Guajira, se lo va a agradecer. Y es lo siguiente. Se están aprobando, y en el encuentro de Barranquilla nos dimos cuenta, el gobernador Verano, hace 3 días que estuvo aquí en Riohacha, resaltaba, y yo me di cuenta también de eso, de que en ese encuentro, el segundo internacional de energía eólica, la mayoría de la gente que estaba ahí no eran ni siquiera de Colombia, eran europeos, gringos, de todas partes, menos de Colombia. Yo creo que la comitiva más grande que fue la de La Guajira, que estaba integrada por el SENA, estaba integrada por la Asamblea, por algunos periodistas que nos acompañaron y algunos empresarios también de La Guajira, empresarios particulares. Y eso demuestra la gran importancia que tiene La Guajira, porque casi todos ellos coincidieron en que La Guajira, por sus condiciones de luminosidad, que entre otras cosas es uno de los puntos del mundo que mayor tiempo de luminosidad tiene. Tenemos 8.5 horas de luminosidad, cuando Alemania, que es uno de los países más desarrollados en tecnología para producción de energía renovable, tiene apenas el 4.2% de luminosidad y están desarrolladísimos. Por eso la gran importancia de este departamento en eso. Pero allí también pudimos exponer, y es el mensaje que yo quiero decirle a ustedes, que los guajiros no podemos ser invadidos, y lo decía Loy Macabra, por unos molinos que tienen una desventaja. La desventaja de la energía eólica es que ellos funcionan como unos ventiladores que aceleran la desertificación del suelo, porque ellos secan el suelo. Entonces, en nuestro suelo son unos suelos de una corteza pobre en la capa vegetal. Eso va a ayudar a eso. Por eso nosotros compartíamos que era mejor la energía fotovoltaica, porque surte el efecto contrario, que los paneles instalados a unas alturas del suelo lo que generan son sombra y conservan entonces la humedad de esos suelos, y debajo de ellos se pueden hacer, inclusive hasta pueden apastar los caprinos, y se pueden hacer cultivos también de pancoger allí en esa situación. Con referencia al Consejo Distrital de Riohacha, yo respetuosamente le aconsejo que dentro de su programación, ahora que ustedes entren, señor vicepresidente, a las sesiones ordinarias, pongamos como una tarea impostergable el planteamiento de un verdadero POT en este distrito. Se los va a agradecer mucho La Guajira, lo estamos necesitando máximo cuando se nos vienen todas estas empresas, y allí nos dimos cuenta que la UNME ha adjudicado en La Guajira 60 proyectos que solamente están esperando que la empresa de energía de Bogotá, que fue la adjudicataria de la línea de transmisión de Uribia Cuestecita, haga ese tramo para ellos también comenzar sus proyectos y tener las redes para conectarse energía. Pero ahí también salieron a flote que otros proyectos han sido aprobados no en esa línea, sino en toda La Guajira. Miren, el sur de La Guajira está siendo más apetecido que el norte, por una condición que el norte tiene mayor conflictividad por los resguardos, y en el sur tenemos propietarios, mientras que en la Alta Guajira los propietarios son de comunidades muy
muy dispersas que conllevan ahí la concertación y toda esa vaina para sus proyectos. Entonces el plan de ordenamiento territorial es necesario porque también descubrimos allí que hay unos avances turísticos en el corredor del distrito de Riohacha a Camarones, y lo saco de ahí, lo llevo a Salibuya, pero a ustedes les concierne lo del distrito de Riohacha, y ya se están viendo en Calza Prieta algunos inversionistas privados que tenían unos proyectos allí para desarrollarlo, porque todo ese corredor, como lo decía Loima, ha sido ya adjudicado o arrendado, o no sé si vendido, no he conocido de venta, pero sí arrendado a las empresas explotadoras para energía eólica. Eso es totalmente contrario a lo que ustedes podrían determinar, o no sé si lo tienen el actual POT que tiene el municipio, porque cuando eso nosotros tenemos un POT que yo creo que es del gobierno de Yolisba Carrillo. Yo no sé si ha habido otro POT aquí, ustedes me corregirán los concejales, pero en el nuevo POT debemos delimitar cuáles zonas deben ser utilizadas. Y yo quiero darle un consejo, aquí está Nico Redondo, también propietario de algunos terrenos aquí en La Guajira, a usted, a su hermano y a todos, que pongan mucho cuidado con lo que está pasando. Allá nos dimos cuenta, y hubo una conversación que un amigo de La Guajira le escuchó a un español con un barranquillero, en donde el barranquillero está ofreciéndole miles de hectáreas en La Guajira, que ya arrendó acá a unos precios muy bajos, y ya está de intermediario con los que verdaderamente van a hacer los proyectos para arrendarle eso en dólares. Eso es lo que está pasando. Hay unos intermediarios que se han dado cuenta dónde están los proyectos avalados ya por la UNME, la Unidad de Planeación Minero-Energética del Ministerio de Minas, y están entonces ya de intermediario, y ahí en esa zona de Camarones me dicen que hay 1000 hectáreas ya comprometidas en esos proyectos. Yo creo que allí se puede, ojalá que no, presentar una conflictividad cuando este Consejo Distrital, en su real saber y entender, determine cuáles son los usos de los suelos en este distrito de Riohacha, que esa autonomía no está ni siquiera en el alcalde, sino en el Consejo Distrital, y que el Consejo pueda ver cuáles son las apuestas. Es que las apuestas de desarrollo del departamento de La Guajira y del municipio de Riohacha no es solamente la energía eólica. La energía eólica no puede limitar las apuestas de turismo y la apuesta de agricultura y de comercio a la que nosotros tenemos que volver. Ahora máximo, Rafa, cuando ya el Cerrejón, donde usted y yo nos conocimos como trabajadores, en pocos años va a dejar de desistir, o van a bajar sus ventas por una razón también relacionada con lo que estoy tratando aquí, que su mayor comprador son los países europeos, y ya ellos decretaron que el cierre de las generadoras de energía con combustibles fósiles en 10 años. En 10 años no hay una planta térmica quemando carbón en Europa, y por lo tanto ya el Cerrejón pierde sus mayores clientes. Y por lo tanto ya ellos han anunciado, ahora he visto que no se han quedado como callados, no sé si a Roberto Junguito lo regañaron los accionistas, porque él había publicado eso, pero yo lo siento callado. Creí que ayer con la gobernadora iba a hablar de ese tema, y según los que fueron no tocó el tema, pero sí se está en anda, y eso nos va a llevar a nosotros a que perdamos una parte importante del poco empleo formal que tenemos en este departamento. El empleo formal, le dije que es el que tiene prestaciones sociales, y eso conlleva a que nosotros tengamos que pensar, y somos quienes tenemos una autoridad política, los responsables sí de eso, de que aquí el PIB del departamento debe cambiar. Nosotros debemos pasar de un PIB que está casi 60% representado por minería al PIB anterior. Hay que migrar con ese PIB, y esas condiciones tienen que provocar a la institucionalidad. Nosotros tenemos que mirar cómo desarrollamos la agroindustria. Nosotros tenemos que mirar que lo que en los años, hace 30 años, antes de que el Cerrejón llegara aquí, los mayores empleos de este departamento lo generaba el comercio de Maicao. 32.000 empleos llegó a generar en su mayor punto de la cúspide Maicao, que era el motor comercial de este departamento. Y esos empleos los tenemos que
que rescatar, y lo tenemos que rescatar con la industria, con la apuesta de la industria sinchileña, la turística. Por eso qué bueno que la Asamblea le haya dado facultad y haya compartido con la gobernadora, y a eso los invito a ustedes también con el alcalde. Ustedes tienen por allí una tarea de unas marinas, le hayamos dado facultades para lo que son la estructuración de 5 muelles portuarios en este departamento de La Guajira. Ahí estamos trabajándolo con la DIMAR. Uno debe quedar en este municipio capital, yo digo que el más grande y más importante, con unos embarcaderos en Camarones y otros en Mayapo. Aunque no sea del distrito, tiene que tenerlo porque es una zona turística muy cercana a Riohacha que dinamiza esta economía. Nosotros tenemos que mirar cómo la represa de Ranchería podemos empujar a que el gobierno y el próximo presidente de Colombia entienda que necesitamos activar 18.000 hectáreas de tierra para sembrar allí productos que nos están pidiendo de aquí de los países vecinos, que son las islas del Caribe de Aruba, Curazao y Monague. Aruba es una isla que la tenemos nosotros a 339 kilómetros, es decir, la distancia que hay en carretera de aquí a Cartagena, más o menos aproximadamente. Y muchos de nosotros, como no la vemos, como no hay vía y como hemos vivido de espalda al mar, no sabemos que el comercio que ellos tenían con Venezuela, que era su principal abastecedor, lo están queriendo y lo están viniendo a buscar. Y usted lo sabe, concejal Charles, que con ellos nos reunimos allá en su finquita con ustedes, y vino el empresario que representa cientos de empresas de allá de Aruba a decirnos que todo lo que nosotros sembráramos aquí, ellos nos lo compraban, pero no tenemos ni siquiera un embarcadero. La única capital de la costa ubicada en el litoral atlántico, Rafa, que no tiene un puerto es Riohacha. Y fuimos en antaño el primer puerto en la costa del litoral atlántico. Los primeros barcos llegaron acá, nos cuentan los historiadores. El comercio que había fluido de aquí con Aruba, que por eso tenemos ese enlace de familias de Aruba, de Curazao, holandesas, es una prueba fehaciente de que ese comercio fue un comercio que generó desarrollo aquí en este departamento de La Guajira, y a eso tenemos que apuntarle. Y tenemos que apuntarle desde la institucionalidad. Aquí no podemos pensar que de Barranquilla van a venir unos empresarios a establecer un puerto aquí, no. Nosotros en cuestiones de puertos somos una competencia para Barranquilla. Yo he dicho siempre que Barranquilla, el puerto de Barranquilla, es la lucha permanente del hombre en contra de la naturaleza. Ese puerto significa eso. El día que aquí en La Guajira se establezcan unos puertos más cercanos, inclusive a Estados Unidos, más cercanos a Europa, a las islas, Haití, a Costa Rica, a Santo Domingo, el día que nosotros hagamos eso por sustracción de materia, miren, los comerciantes que vienen haciendo ese comercio entre Barranquilla y otros países, no se van a ir a Barranquilla teniendo carretera y teniendo puerto por donde bajar su mercancía aquí en La Guajira, en donde les sale más barato. Por eso, para nosotros Barranquilla es un aliado, pero a la vez se convierte también en algunas apuestas en unos competidores, pero uno tiene que ser inteligente para poderle competir. Entonces quería venir a compartir con ustedes esto. Con esto termino dándoles las gracias a todos ustedes por su atención y deseando pues que estas iniciativas las podamos trabajar conjuntamente en armonía, y que ustedes con nuestro alcalde Fabio Velázquez puedan entablar esa agenda, establecer una agenda legislativa. Nosotros con la gobernadora hemos establecido una agenda legislativa, y qué bueno que ustedes metan este y otros puntos que sé que tienen ustedes los concejales, para que podamos desarrollar el POC y podamos desarrollar la economía local. A nosotros nos está matando y envidiamos a Barranquilla, pero en Barranquilla muchas iniciativas han sido provocadas desde la alcaldía distrital y desde la gobernación, para que empresarios se radiquen allí y puedan tener unas ventajas, una seguridad jurídica, una seguridad ciudadana que también es muy importante para que ellos generen empleo. A eso debemos nosotros apuntarle. Muchas gracias. Son las declaraciones del presidente de la Asamblea Departamental de La Guajira y de Delfonso Medina Romero en Guajira Estéreo.